El título del mensaje de la palabra de hoy se llama Receta para tener una vida productiva en Cristo. Hoy vamos a ver una receta para que tú y yo podamos tener una vida productiva en Cristo. Y esta es una continuación de la última vez que prediqué. Hace 2 meses me tocó predicar y fue de gran bendición ese mensaje, bendición para mi vida, bendición para muchas personas aquí en la iglesia. Si tú no has visto ese mensaje, se llama Ve por más en Cristo, y tú puedes ir a YouTube, tú puedes ir a Facebook y puedes volver a ver el mensaje, ¿verdad? Si no estuviste aquí hace 2 meses que prediqué. Pero esta es una continuación de ese mensaje. Y en el mensaje anterior hablábamos de cómo es que Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida, cómo es que Dios tiene mejores planes, infinitamente mejores, planes eternos para ti y para mí, mejores planes, mucho mejores de los sueños, de los planes, de los proyectos, de las metas que tú y yo podamos tener. Dios tiene mejores planes para ti y para mí. Y hablábamos de un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, el apóstol Pedro. ¿Cuántos conocen al apóstol Pedro? ¿Verdad que sí? La mayoría conocemos o hemos oído hablar del apóstol Pedro. Bueno, el apóstol Pedro tomó una decisión, porque todas las cosas comienzan por ahí. Todas las cosas comienzan con una decisión. Y una vez el apóstol Pedro tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le pidió a Pedro que lo siguiera. Y Pedro, dejando las redes, dice que comenzó a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él tomó esa decisión de decir no a sus sueños, no a sus planes, y seguir los planes de Dios. Y espero que tú hoy estés viviendo el plan que Dios tiene para tu vida. Yo deseo que tú estés viviendo el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Entonces, continuando con esto, uno se pregunta, ¿cómo es posible o cómo es eso de que un hombre ordinario como Pedro haya tenido una vida extraordinaria? ¿Cómo es que Pedro le hizo para de ser un pescador, una persona común, quizá como tú y como yo, haya tenido una vida extraordinaria? Y es que el apóstol Pedro ha impactado la vida de generaciones, ha impactado la vida de millones de personas. De hecho, si tú estás asistiendo a los grupos de vida de nuestra iglesia, si no lo estás haciendo, déjame animarte a que asistas a los grupos de vida de nuestra iglesia. Son de gran bendición, de verdad que han sido de bendición para mi vida, han sido de bendición para muchas personas aquí en la iglesia que asisten a esos grupos en los hogares. Así es de que si no lo estás haciendo, te animo a que lo hagas. Pero todos aquellos que están asistiendo a un grupo de vida en los hogares sabrán que hemos venido estudiando la primer carta de Pedro, versículo por versículo. Así es de que Pedro, aún después de que murió hace cerca de 2000 años, él sigue impactando la vida de cada uno de nosotros. Él sigue impactando nuestra vida con Primera de Pedro, Segunda de Pedro, el Evangelio de Marcos, que se le atribuye a Pedro también. Así es de que un hombre ordinario tomó la decisión de vivir una vida extraordinaria. Y uno se pregunta, ¿cómo le hizo el apóstol Pedro? Bueno, pues Pedro nos dejó la receta para vivir una vida útil, una vida productiva en Cristo, una vida fructífera. Y vamos a ver el pasaje de Segunda de Pedro. Este es el pasaje que Pedro nos dejó en su segunda carta antes de morir. Y les voy a pedir que me acompañen con su vista a leerlo. Yo lo voy a leer audiblemente y ustedes me acompañan con su vista, ¿sale? Dice Segunda de Pedro 1, del 5 al 8, vamos a leer. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dice, porque estas cualidades se abundan en cada uno de nosotros. Dice, porque si estas cualidades abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán, ¿qué dice? Que sean inútiles e improductivos. Vamos a orar, hermanos. Inclina tu rostro.
Señor, te damos gracias por tu palabra esta tarde, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de podernos unir como un solo cuerpo, Señor. Un solo cuerpo que somos en Cristo, Señor. Y poder, Señor, venir y entregar nuestro corazón en agradecimiento, Señor, a todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. A todo lo que tú has hecho, a lo que estás haciendo y lo que harás, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Permita que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores, Señor. Que este mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros esta tarde, Señor, que no se quede solamente como conocimiento, Señor, sino que vaya a la práctica, Señor, a la vida práctica en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor. Toda tuya, Dios, toda tuya es la gloria, toda tuya es la honra. A ti exaltamos el nombre que es sobre todo nombre. A ese nombre exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en ese nombre estamos orando. Gracias, amén, amén, hermanos. Entonces vemos que Pedro nos da como cuando un pastelero hace una receta para un pastel y tiene varios ingredientes que va a añadir en un contenedor y va a hacer una mezcla, lo va a batir todo y lo va a meter al horno y va a salir un rico y sabroso pastel. Pues bueno, así de esa manera Pedro nos da varios ingredientes para que nosotros podamos tener una vida fructífera, una vida productiva, una vida donde tú y yo podamos vivir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Son 7 ingredientes que menciona Pedro, 7 ingredientes indispensables. Y si uno de estos ingredientes falta, el resultado definitivamente no va a ser el mismo. Estos ingredientes son virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Y esa es la receta que Pedro nos da para tener una vida productiva en Cristo. Y bueno, este pasaje lo vamos a dividir en 2 prédicas. Esta es la primera parte. En 2 meses, si Dios me lo permite, voy a volver a predicar y voy a dar la segunda parte. Pero la primera parte nos vamos a enfocar solamente en 3 ingredientes de esta receta. Y este es el pasaje que en el cual nos vamos a enfocar este día. Es 2 de Pedro 1, 5 y 6. Y dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y este es el pasaje en el que nos vamos a enfocar. Y dice Pedro 1:5, dice 2 de Pedro 1:5, precisamente por eso. Y uno se queda pensando, precisamente por eso, ¿qué, Pedro? ¿De qué estás hablando aquí? No entendemos, ¿no? Precisamente por eso, ¿qué? Por eso es importante que cuando veamos un pasaje de esta manera, vayamos siempre al contexto. Es importante que siempre vayamos a lo que dice antes y lo que dice después. Dice precisamente por eso. Vamos a ver el versículo número 3 de la misma carta, del mismo capítulo, y vamos a ver de qué Pedro está hablando, ¿verdad? Dice, aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido algunas cosas. ¿Eso dice el pasaje? Todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas que necesitamos para vivir, ¿cómo? Como Dios manda, ¿verdad? De eso está hablando el apóstol Pedro. Por eso dice, precisamente por eso, porque ya tenemos todas las cosas que necesitamos para vivir una vida como Dios manda, precisamente por eso, esfuércense, dice. Y les voy a pedir un favor a cada uno de ustedes. Les voy a pedir un favor, les voy a pedir que todos se pongan sobre sus pies. Por favor, todos pónganse sobre sus pies. Todos de pie, muchas gracias, qué amables, la verdad. Qué bendición poder estar y tener una iglesia participativa. Y ahora les voy a pedir muy amablemente, que todos los que están en esta línea de bancas intercambien asiento con los que están en esta línea de bancas. Y los que están aquí pasen a este lugar. Y tenemos 1 minuto para hacerlo. Y vamos a hacerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Adelante, hermanos. Muchas gracias. Qué amables. Muchísimas gracias. Gracias por lo que están haciendo. Algo que ustedes acaban de hacer, se esforzaron
porque estábamos muy cómodos sentados en el lugar que habíamos escogido desde que llegamos. Entonces ustedes tuvieron que impulsarse y pararse y caminar hacia el otro lugar y encontrar un lugar y sentarse. Ustedes hicieron un esfuerzo. De eso precisamente Pedro está hablando. Pedro quiere que nos esforcemos. Ustedes ya tenían todo para hacerlo. Todo para hacerlo. Y lo hicieron la mayoría. Aunque algunos por ahí tomaron la decisión de no hacerlo. Y está bien, y está bien. Y no estoy señalando a nadie, ¿no? Está bien si no quisieron hacerlo, si no se quisieron cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque sí, muchas personas, y no estoy hablando solo de aquí, no se quieren esforzar. No se quieren esforzar. Pedro nos anima a que nos esforcemos. ¿Qué significa esforzarse? ¿Qué significa esforzarse? Actuar con diligencia. Por eso esfuércense, dice, esfuércense, impulsen, vayan, muévanse. Eso es esforzarse. Hacer un impulso para caminar, para ir. Y luego dice Pedro, precisamente por eso, esfuércense. Cuando estamos preparando el mensaje y estamos viendo los puntos, nuestro pastor y yo estamos viendo algunos de los puntos, me estaba compartiendo algo muy peculiar, y es de que el niño menor, su hijo menor, Carlos Miguel, arrimó una silla del comedor hacia la cocina. Después fue a uno de los cuartos de la casa y consiguió un banco pequeño y lo puso encima de la silla. Después, por alguna razón, fue y encontró una llave, y con mucho esfuerzo, con diligencia, se subió a la silla, después se subió al banquito, y con mucha diligencia trató de abrir una puerta que estaba con llave de la alacena, porque sus papás guardan ahí los dulces y los chocolates. Y con mucha diligencia, dice que lo encontraron queriendo meter la llavecita arriba con el peligro de poderse caer, y estaba ahí queriendo abrir. Y precisamente de eso habla Pedro. Pedro quiere que nos esforcemos, que nos movamos. Dios no nos llamó para que tuviéramos una vida cristiana de los domingos solamente, de venir aquí, sentarnos, escuchar un mensaje y irnos y vivamos la vida como queramos. No, eso no es el cristianismo. Ser cristiano es más que eso. Ser cristiano es esforzarte por ir por lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Ser cristiano es esforzarte. Ser cristiano es movimiento, es no quedarte donde estás, sino seguir creciendo y seguir madurando. Luego dice, esfuércense por añadir, como la receta del pastel que estamos viendo, cuando tienes todos los ingredientes, tienes la harina, el azúcar, los huevos, tienes la vainilla. Dice, añade eso a tu fe, añade esto a tu fe. Y vamos a ver algunos de los ingredientes de los que Pedro habla que quiere que añadamos a nuestra fe, ¿verdad? Pero por principio de cuentas, bueno, ¿qué es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra fe? Como cristianos, ¿en qué creemos? ¿En qué tenemos puesta nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra fe? Hay un escrito que se llama el Credo de los Apóstoles, que de hecho en la Iglesia Católica Romana, en la misa todavía lo recitan durante la liturgia, ¿verdad? Los que venimos de trasfondo católico sabemos del credo, ¿verdad? ¿Cuántos saben del credo o han escuchado el Credo de los Apóstoles? ¿Verdad? Muchos de nosotros, ¿verdad? Pero déjenme decirte que el credo apostólico no es exclusivo de la Iglesia Católica Romana. Es exclusivo de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Es un resumen de lo que cada uno como cristianos creemos. Y el credo comienza de esta manera. Creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que hay un solo Dios todopoderoso? Amén, ¿verdad? Creador del cielo y de la tierra. Creo en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dice que Jesucristo, dice el credo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Dice que fue crucificado, ¿verdad? Murió y fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cuántos creen que Jesucristo resucitó al tercer día? Yo lo creo, ¿verdad? Esa es mi fe, en eso está puesta mi confianza. Ahora resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que creemos. Nuestra esperanza está en que Jesucristo un día va a volver.
Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza viva en la que creemos. Esa es la esperanza de la que Pedro habla en su primera carta. Una esperanza viva, la salvación y la vida eterna que tendremos con el Señor Jesucristo. Ahora dice Pedro, bueno, a su fe, a eso que ya creen, a eso tienen que añadirle virtud. Y uno se pone a pensar, bueno, pues, ¿qué es la virtud, verdad? Bueno, déjame decirte que la virtud es el primer ingrediente para esta receta. Es el primer ingrediente para que tú y yo vivamos una vida fructífera, una vida productiva, una vida útil para Dios. Esa es la virtud. Y la virtud es un carácter de excelencia, es un carácter de virtud. Es un carácter donde hacemos buenas obras, un carácter recto. Eso es la virtud. Un carácter digno de admiración. Eso es la virtud. Y ahora dirás, ¿cómo puedo tener un carácter de virtud? ¿Cómo es que puedo tener un carácter de virtud? Porque quizá tú has visto a personas que dicen, bueno, yo soy cristiano, pero ves su carácter y ves su vida y dice, parece que no hay mucha virtud en esa vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros no ser ese tipo de cristianos? Sino que tengamos un carácter de virtud. Bueno, en mi experiencia, como una persona que entregó su vida a Cristo, como una persona que un día vino rendido delante de Cristo, arrepentido, en arrepentimiento y fe, y que reconoció que Jesucristo era el Señor, mi Salvador, el Señor de mi vida, el dueño de mi vida. En mi experiencia, una vida de virtud y algo que me ha transformado en mi caminar con Cristo es el cambio de mentalidad. ¿Y por qué el cambio de mentalidad? Porque todo lo que pensamos lo vamos a llevar a la acción. Porque todo lo que pasa por nuestra mente, eso lo vamos a llevar a la acción. Ahora, ¿qué estás pensando? ¿De qué están llenos tus pensamientos? Quizá dices, es que no sé por qué fallo tanto a Dios. ¿De qué están llenos tus pensamientos? Porque lo que piensas, eso vas a llevar a la acción. Para tener una vida de virtud es necesario cambiar tu mentalidad. Mira lo que le dice Pablo a los filipenses. En su carta a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 8 dice, por último, hermanos, les dice, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, dice. En fin, si en eso hay virtud alguna, en eso pensar, dice. En eso pensar. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Tus pensamientos son dignos de admiración? ¿Tus pensamientos son puros? ¿Son dignos de alabanza? ¿Hay alguna virtud en tus pensamientos? Es necesario cambiar nuestra mentalidad. Por 16 años de mi vida, yo trabajé en bares, en nightclubs. Yo trabajé como bartender y vivía una vida de pecado totalmente alejado de Dios. Cuando vine a Cristo, vine con una mentalidad totalmente diferente a lo que yo encontré en su palabra. Pensaba totalmente diferente. Tuve que transformar mi forma de pensar. Venía con pensamientos totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Pensamientos que no eran puros, pensamientos que no eran dignos de admiración, pensamientos que no eran verdaderos. Así vine a Cristo yo. Y tuve que cambiar mi forma de pensar para poder tener una vida de virtud. Hoy puedo ver al pasado, hoy puedo ver atrás y digo, Señor, ¿cómo es tan grande tu misericordia y tu amor con mi vida? ¿Cómo es que me has transformado de tal manera que de ser un hombre que vivía sumido en una vida de pecado, en todos los excesos que tú te puedas imaginar, de un ambiente de bares, de nightclubs, de discotecas, a un hombre que ahora está predicando la palabra de Dios? Y Dios lo puede hacer contigo, hermano. Yo no sé cuál sea tu pasado,
Yo no sé de dónde vengas y de dónde Dios te ha sacado, pero Dios quiere que tengas un carácter de excelencia, un carácter de virtud, donde seas recto, donde seas disciplinado, donde seas bondadoso, donde seas valiente para tomar las mejores decisiones, que cambies tu forma de pensar, que cambies tu mentalidad. Mira lo que dice este pasaje. Este pasaje es Jesús hablando a sus discípulos. Dice, hagan brillar su luz delante de los que les hagan el bien a ustedes. Eso no dice, ¿verdad? Hagan brillar su luz delante de las personas que se porten bien, de sus amigos. ¿Verdad que no? Dice, hagan brillar su luz delante de todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ¿quién? ¿De Dios? No, las buenas obras de cada uno de nosotros. ¿Para que alaben a quién? ¿A nosotros? Para que alaben a Dios. Y se hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Un carácter de virtud debe motivarnos a actuar de esa manera para que el Padre, el Dios en el que creemos nosotros, sea alabado y sea exaltado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén, sí. Mira, cuando sabes quién eres, te ayuda a actuar lo que eres. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos, nos ayuda a actuar lo que somos. Es decir, un panadero, ¿qué hace? Pan, ¿verdad? Y hace pan porque es panadero, ¿verdad? Bueno, un mecánico, ¿qué hace? Mecánica, arregla automóviles, ¿verdad? Y arregla automóviles, ¿por qué? Pues porque es mecánico, ¿verdad? Qué sencillo, es como un círculo, ¿verdad? Mira, yo no me considero predicador, es la cuarta vez que yo predico, ¿verdad? Pero si yo sigo predicando, ¿en qué me voy a convertir? En predicador. Y si soy predicador, ¿qué voy a hacer? Excelente, qué bueno. Pues mira, cuando sabes quién eres, te ayuda a actuar lo que eres. Si nosotros vamos a tener un carácter de virtud, un carácter de excelencia, primero que nada debemos saber quiénes somos. La verdad es que no interesa quién te mintió y te dijo que eras algo que no eras, ¿verdad? Quizá te dijeron que eras el perdedor o la perdedora, quizá te dijeron que eres el gordo o la gorda, quizá te dijeron que eres el feo, quizá te dijeron que eras el tonto, quizá te dijeron que eras el borracho o el drogadicto. Yo no sé quién te mintió, pero si tú viniste a Cristo arrepentido y entregaste tu vida a Él, Dios te dio una nueva identidad como me la dio a mí. Dios te dio una nueva identidad como me la dio a mí. Déjame decirte algunas de las cosas que tú y yo somos en Cristo. En Cristo somos hijos de Dios. En Cristo somos linaje escogido. En Cristo soy vencedor. En Cristo soy santificado, justificado, libre de la ley del pecado, perfeccionado, santo, amado, bendecido, nueva criatura, templo del Espíritu Santo, sacerdocio real, sano, reconciliado, limpiado. En Cristo soy más que vencedor. Eso soy en Cristo. Y eso eres tú en Cristo. Dale la gloria a Él porque se la merece. Eso somos en Cristo. No te dejes engañar. Ahora, si eso somos en Cristo, deberíamos de actuar como lo que somos, ¿no creen? Amén, amén. Con un carácter de excelencia, porque tenemos un Dios excelente. Con un carácter de bondad, de virtud, de perfección, porque tenemos un Dios perfecto. Así es de que Pedro te dice, esfuérzate por añadir virtud a tu fe. Esfuérzate, esfuérzate. No te dice quédate quieto, no te dice quédate sentado que solo va a venir. No, esfuérzate, requiere un impulso para añadir virtud a tu fe. Ahora vamos a ver el segundo ingrediente. Segundo ingrediente es conocimiento. Y es que ¿cómo vamos a saber quiénes somos si no pasamos tiempo en su palabra? ¿Cómo vamos a saber quiénes somos nosotros si no conocemos a Dios y su palabra? ¿Cómo vamos a descubrirlo?
Es necesario que tú y yo pasemos tiempo en la revelación que Dios nos ha dado. Es necesario conocer a Dios, conocer su poder, conocer quién es Él para saber quiénes somos nosotros. Esto que está aquí es la medida para vivir una vida de virtud. Aquí está la medida. Este es nuestro horizonte. Este es nuestro horizonte para vivir una vida de virtud. A lo mejor ustedes han escuchado, por ejemplo, a personas que dicen, a mí que me dejen vivir la vida como yo quiero. Yo mientras no le haga daño a nadie, yo puedo vivir la vida como yo quiero. ¿Han escuchado personas que hablan de esa manera? Bueno, yo era una de esas. Yo decía, a mí que me dejen vivir como yo quiero, mientras a nadie le haga daño, todo está bien, ¿verdad? Cuando vengo a ver la Biblia y veo que Dios quiere que busque un carácter de virtud, y veo que Dios quiere que busque ser santo como Él es santo, que viva una vida apartada del pecado, una vida apartada de la maldad, independientemente le haga daño o no le haga daño a las personas, claro. No queremos hacerle daño a nadie, pero no solamente eso nos dice Dios, sino que vivamos apartados de la maldad, apartados del pecado, una vida en santidad, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, tú ten fe, hombre, tú ten fe en lo que sea, pero ten fe? Cuando me dice la Biblia que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, que en Él debe estar depositada mi fe, que solo en Él, ¿verdad? Entonces es importante conocer la palabra de Dios, es importante hacer disciplina, y no necesariamente tenemos que tomar un libro o decir, en 3 meses tengo que terminar de leer la Biblia. Con un versículo que comiences al día, un solo versículo al día. De hecho, si tú bajas una aplicación, en las aplicaciones viene un versículo diario, En cuanto abres la aplicación, si tú lees ese versículo, yo te aseguro que vas a querer más y más, pero sé constante y hazlo. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios porque vivimos en un mundo que está torcido. Mira, vivimos en un mundo tan torcido que yo estaba leyendo que por matar el huevo de un águila puedes ir a la cárcel hasta por 5 años. ¿Sabías eso? Así que no te atrevas a tomar el huevo de un águila, sobre todo si está en peligro de extinción, ¿verdad? Porque puedes ir a la cárcel por 5 años. Pero ¿sabías que en muchos lugares pueden matar al bebé ya formado en el vientre de una madre y no hay ninguna consecuencia de eso? Así de torcido está en el mundo en que vivimos. Dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de perdición. Dice Isaías que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Por eso es que es necesario que tú y yo pasemos tiempo conociendo a Dios. Es tiempo que pasemos, es necesario que pasemos tiempo en la palabra de Dios. Hay una historia maravillosa que a mí me impactó. Hay una historia en el libro de Daniel, en el capítulo 3, impactante, que ha impactado mi vida, de 3 hombres, de tres jóvenes que tienen integridad y que conocen a Dios. Ahí vamos a ver la importancia de conocer a Dios. Dice en el libro de Daniel que había un rey muy poderoso, se llamaba Nabucodonosor, y conquistó al pueblo de Dios, conquistó al pueblo de Israel, cayó bajo su dominio. Y este rey mandó construir una estatua muy grande, para que todo aquel reino que estuviera bajo su dominio se postrara delante de la estatua. Para que toda aquella persona, todo pueblo que estuviera bajo su dominio se postrara y adorara a sus dioses y a su estatua. Entonces dio un decreto, dio una orden donde todo pueblo, toda nación, donde toda lengua se tenía que postrar ante sus dioses, ante su estatua, cuando tocaran algunos instrumentos. Entonces, a la hora que tocaban los instrumentos, toda persona se tenía que postrar. Y así sucedió. Tocaron los instrumentos y todos los pueblos se postraron delante de sus dioses y delante de esa estatua.
Pero 3 hombres no lo hicieron. 3 jóvenes decidieron no hacerlo porque es algo que desagrada a Dios. La idolatría es algo que a Dios no agrada. Y estos hombres dijeron, no vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo. Entonces, algunas personas chismosas, lo bueno es que ya no hay chismosos, ¿no? Solamente allá en el libro de Daniel, fueron y le dijeron al rey, ¿sabes qué, rey? Hay 3 que no se inclinaron delante de los dioses, hay 3 que no se inclinaron delante de la estatua. El rey, muy enojado, un hombre poderoso, con mucho poder, les dijo, tráiganme esos 3. Tráiganme esos 3. Así es de que ustedes 3 no se quieren inclinar delante de la estatua que mandé a hacer. Así que ustedes 3 no se quieren inclinar delante de mis dioses. Si tocan una vez los instrumentos, si tocan una vez mal los instrumentos, si ustedes no se inclinan de mis dioses y de mi estatua, los voy a meter en el horno de fuego, les dijo. Porque ese rey solamente tenía que hacer esto para mandar matar a estos jóvenes. Y déjame leerte textualmente lo que estos 3 jóvenes le contestaron al rey. Eso es algo que a mí me impacta porque son hombres de integridad. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad, le dijeron. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad, le dijeron. Pero fíjense esto me lleva al máximo, porque dice, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Qué maravilloso. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros tenemos una vida de integridad, una vida donde conocemos de tal manera a Dios que nos atrevemos a correr riesgos? Como estos 3 jóvenes que se arriesgaron a perder su vida y diciendo, aun si Dios no me salva de la muerte, yo no me inclino ante esos dioses y ante esa estatua, porque es algo que no agrada a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decirle al mundo y la cultura del mundo, a decirle, no, porque no agrada a Dios y no importa cuánto me tenga que arriesgar? Es necesario conocer a Dios, es necesario para que tú y yo tengamos esa vida de virtud que esos jóvenes tuvieron, esa vida de virtud, porque la valentía, déjame decirte que también es una virtud. Estos hombres fueron valientes. La integridad es una virtud. Estos hombres tuvieron integridad. Es necesario que conozcas al Dios al que sirves. Es necesario que tú y yo conozcamos al Dios al que servimos. Si no lo conocemos, ¿cómo podemos tener una vida de virtud? Por eso dice el apóstol Pedro, a la fe añádele virtud y a la virtud añádele conocimiento. Van 2 ingredientes, ¿verdad? Ahora la pregunta es esa, ¿estoy viviendo una vida que refleja lo que creo? Si mi fe dice que Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos, ¿debería de estar viviendo la vida de la manera que vivo? Yo creo que muchos de nosotros diríamos no. Yo creo que muchos de nosotros, si realmente Cristo va a venir un día, yo lo creo con todo mi corazón, necesito llevar mi vida al máximo, necesito arriesgarme en mi vida, necesito esforzarme por añadir estas cualidades, porque quiero una vida útil, una vida fructífera, una vida productiva para Dios y para la gloria de Dios. Tercer ingrediente para esta receta. ¿Están disfrutando el hacer esta receta? Oh, seguramente va a salir algo riquísimo, ¿no? Dominio propio. Yo creo que nos brincamos ¿no? Porque no hay mucho que hablar de eso. Dominio propio, no, claro que no. Hay bastante que hablar. Mira, el dominio propio es actuar por convicción en la palabra de Dios. Actuar por convicción en la palabra de Dios y no por nuestras emociones. Déjame decirte algo, todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos conflictos en nuestra vida. Y no me refiero a conflictos con otras personas, conflictos dentro de nosotros, con nuestro propio yo. Tenemos conflictos. Y es necesario poner prioridades
para que esos conflictos en nosotros disminuyan. Es necesario poner prioridades para que los conflictos que hay en nosotros disminuyan. Y tú dirás, ¿qué quiere decir el hermano con eso de que poner prioridades para que esos conflictos disminuyan? ¿Cuál debería ser nuestra primer prioridad en nuestra vida? Dios debería ser nuestra primer prioridad, ¿verdad? ¿Cuál debería ser nuestra segunda prioridad en nuestra vida? Algunos ya se quedaron ahí pensando, ¿no? ¿Cuál será? Bueno, en mi caso, mi segunda prioridad es mi familia. Está Dios, está mi familia, está la iglesia y el servicio a Dios. Y está después mi trabajo, mi salud y tantas cosas importantes que hay en la vida, ¿no? Pero primero está Dios, mi familia y el servicio a Dios. Cuando yo tengo claro eso, cuando pongo prioridades, los conflictos que tengo, ¿verdad?, en mí, cambian, disminuyen. ¿Por qué? Porque si yo creo que Dios es lo primero en mi vida, cuando venga la tentación, una tentación que me quiera hacer caer en pecado, yo tengo que voltear a ver la cruz. Tengo que voltear a ver a la cruz, y no me refiero de la manera en que volteo a ver esta cruz, sino al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, entregando su vida, siendo lastimado, siendo herido para el perdón de cada uno de mis pecados. Cuando yo veo eso, yo digo, no vale la pena caer en esta tentación. Cuando me veo en una situación donde de repente alguna persona como hombre, alguna muchacha por ahí me llega a sonreír, veo a mi familia. Porque mi familia, mi esposa y mis hijos son una de las prioridades más grandes que tengo. Y no vale la pena perder a mi esposa ni a mis hijos solamente por la tentación que se me atravesó durante el día. Cuando ponemos prioridades, hermanos, los conflictos disminuyen. Ahora, déjame decirte algo, porque quizá tú no sabes esto. Hay cosas que no se pueden dominar solamente con nuestra voluntad. No, yo ya lo intenté y caí. Yo no pude. Estoy seguro que muchos de ustedes también lo han intentado y no han podido. No se puede. Por ejemplo, si tú quieres bajar de peso y tú dices, ok, voy a acompañar a mis amigos al buffet. Por más que tengas fuerza de voluntad, déjame decirte que vas a caer. Por más que tengas fuerza de voluntad, vas a caer. Es necesario que seas disciplinado. Es necesario que busques estrategias. No basta solamente con nuestra voluntad. Para tener dominio propio es necesario buscar estrategias. Sacar la vuelta cuando ves que hay una tentación en el camino donde vas. Irte y rodear un poquito más cuando veas que hay una tentación por el camino donde vas. Hay cosas que no se pueden dominar solamente con nuestra voluntad. Busca estrategias ese es el esfuerzo que harás para añadir dominio propio al conocimiento. Ahora, está bien sentir emociones, pero no permitas tú que manejen tu vida. Está bien sentirte triste. Está bien sentirte enojado. Está bien sentirte alegre, pero cuidado. No dejes que la tristeza te controle. No dejes que la tristeza vaya por encima de tus convicciones. No dejes que el enojo esté por encima de lo que tú crees. Está bien sentir emociones. Dios puso emociones en cada uno de nosotros. Pero no permitas que manejen tu vida. Ahora, vimos 3 ingredientes este día. 3 ingredientes para tener una vida fructífera, una vida productiva, una vida que nos lleve a vivir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Pero, ¿por qué queremos tener una vida productiva en Cristo? ¿Cuál es la razón de tener una vida productiva en Cristo? Bueno, primero porque es justo tener una vida productiva en Cristo. Porque para eso fuimos salvos, porque no fuimos salvos para venir
y tener una religión de los domingos y estar aquí domingo tras domingo y vivir la vida como queramos. No, Dios nos llamó con un propósito muy grande para ti y para mí. Porque para eso fuimos salvos, para eso fuimos rescatados de la corrupción del mundo, para ser fructíferos, para llevar fruto, para ser productivos, para impactar las vidas de otras personas. Ahora, hay muchos beneficios, hay grandes beneficios en tener una vida productiva en Cristo, maravillosos beneficios. Siendo un hombre pecador que vino a los pies de Cristo, siendo un hombre que no quería saber nada de Dios, una vida de pecado, una vida totalmente alejado de Dios. Un día vine arrepentido a los pies de Cristo, entregué mi vida, lo recibí como mi Señor, como mi Salvador. He sido transformado en el caminar con Cristo, me he esforzado, día a día me esfuerzo. Cuesta, muchos de ustedes saben eso, cuesta. Cuesta llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, pero hay grandes beneficios, grandes beneficios. Puedo ver a mi familia, puedo ver a mi esposa y puedo ver a mis hijos, cómo sirven y aman a Dios, cómo vienen con alegría a buscar de Dios, cómo crecen en la fe cada uno de ellos. Puedo ver en mi vida personalmente un hombre totalmente transformado de cuando llegué a los pies de Cristo al día de hoy. Ha sido una gran bendición para mi vida. La última reunión, porque también soy facilitador de uno de los grupos de vida, la última reunión que tuvimos en un hogar, llegaron 4 personas nuevas. Maravilloso, 4 personas nuevas a nuestro grupo que nunca habían asistido. Y una de las preguntas que se hizo al final del grupo es de si estuvieras listo, si estás listo para cuando Cristo venga. Y todos estábamos compartiendo diferentes cosas. Unos decían que sí estaban listos, pero había una jovencita de 18 años, que se quedó pensando cuando le pregunté y me dijo, yo no estoy lista. En ese momento le pregunté, ¿quieres entregar tu vida a Cristo hoy? Se quedó pensando por 3 segundos, 4 o 5 segundos. Dijo, quiero entregar mi vida a Cristo. Y fue algo maravilloso. Ver una persona que entrega su vida a Cristo y se arrepiente de la vida que ha llevado. Una jovencita que tomó la mejor decisión que pudo haber tomado y que puede haber tomado en toda su vida. Entregar su vida al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y ese es uno de los grandes beneficios. Sentirme útil después de ser un hombre pecador que no merecía la gracia y la misericordia de Dios. Ahora venir y ser útil para Dios, mostrando y diciéndole a las personas la maravillosa bendición de servir a ese Dios. Y Dios puede hacerlo contigo también. ¿Estás dispuesto a esforzarte? ¿Estás dispuesto a ir más allá? ¿Estás dispuesto a impulsarte y ir más allá, esforzarte por añadir virtud, conocimiento y dominio propio a tu fe? Iglesia Vida, ¿estás dispuesto? Yo estoy dispuesto a ir más allá con Cristo. Yo estoy dispuesto a seguir en este caminar, esforzándome y no quedándome paralizado. Sé que no lo he logrado. Pablo decía, no lo he logrado, pero voy al llamamiento supremo. A eso fuimos llamados. No fuimos a hacer una iglesia llamados a hacer una iglesia dormida o sentada, esperando a ver qué pasa. Fuimos llamados a ser fructíferos, a dar fruto. De hecho, Dios dice en su palabra que nos pedirá cuentas. Nos pedirá cuentas de qué estamos haciendo con nuestros dones, con nuestros talentos, a cada uno de nosotros. Hermano, yo quiero que tú seas bendecido. Hermano, yo quiero que tú seas usado por Dios, que tengas una vida útil para Dios. Yo quiero eso para tu vida. Por eso es que estoy predicando este mensaje, porque es un mensaje que he aplicado en mi vida. Y quiero que tú experimentes esa bendición también.
¿Estás dispuesto a esforzarte? ¿Estás dispuesto, Iglesia Vida, a esforzarte a ir más en Cristo y a tener una vida fructífera? ¿Estás dispuesto? Sí, amén. Yo estoy dispuesto junto contigo, porque para tener un pastel grande se requiere de muchas personas. Si queremos ser útiles para Dios y ser usados grandemente como iglesia, se necesitan de muchos. Uno solo no puede. Queremos ir juntos y ser útiles y productivos para la gloria de nuestro Señor.